Mi nombre es Jair Brandon Delgadillo García, del grupo 264, y hoy les voy a hablar sobre la leyenda del Catrín. Hace años, cuando llegué a la ciudad de León, Guanajuato, en el corazón de la República Mexicana, media de la tarea de buscar la historia de la ciudad que recién había convertido en mi nuevo hogar, a pesar de lo rico que es el estado en leyendas, me encontré con una, por alguna razón, me detuvo en la memoria sin mayor esfuerzo y por lo tanto lo comparto contigo. Aquí en México, en el municipio de León, existe un lugar encantador, bajo en el cuidado de una iglesia, que es un principio que pertenecía a los padres juaninos, quienes se establecieron con el propósito de evangelizar a los indígenas del lugar. Con una hermosa fuente en el centro, rodeado de jardines, flores y bancas que invitaban a la melancolía, al romance, en el ahora llamado Jardín de los Novios, Jardín San Juan de Dios. Extracción de las parejas, compartir una nieve en las preferidas de la iglesia, donde se han establecido muchas cafeterías y neverías. Nadie imaginaría rodeado de esta paz y la armonía destilando, no que en la noche se le temía al parque, incluso una vez que el sol ocultaba su rostro, la gente prefería dar una vuelta extensa para llegar a su destino antes de que se atravesara la explanada de la iglesia, en donde según los ancianos del hogar aparecía el dichoso Catrín. Al saber de este personaje, la curiosidad me condujo a investigar más a fondo. Estaba determinado a saber si existió en realidad el Catrín. Tiempo después logré obtener esta información, tenue memoria de algunos pocos ancianos que vivieron en San Juan de Dios de niños. La leyenda del Catrín surge entre la tercera y cuarta década del siglo XX, en el barrio de San Juan de Dios, en el Leo, Guanajuato. El Catrín era el término utilizado en esta época para señalar a un hombre vestido de manera muy elegante. Los ancianos del lugar cuentan que el Catrín fue un joven capitalino que cambió su residencia a León, Guanajuato, buscando mejor fortuna, ya que en la ciudad conoció a la iglesia de San Juan de Dios, a una mujer de la que quedó perdidamente enamorado. En poco tiempo se hicieron novios. La familia de la joven vio cómo sus buenos ojos tenían en la relación, juzgándolo por su ropa y la apariencia. La pareja de novios se paseaban por el jardín de la plaza de San Juan de Dios. Se les podía haber sabido y tomado de la mano. El Catrín, a causa de sus negocios, constantemente salía de la ciudad. El tiempo pasaba y con esto él se hizo celoso, posesivo, inseguro, tal vez por el tiempo separado de su amada. En proporción de celos, inseguridad, que el Catrín mostraba a la joven, se separaban emocionalmente de los padres de la joven. Insistían y presionaban para que ella arreglara sus indiferencias con el Catrín, por el considerarlo un pretendiente conveniente para su futuro. En poco tiempo, las cosas se pasaron de pequeñas discusiones a peleas verbales intensas entre la pareja. Conforme la discusión aumentaba, detonó los padres de la novia. Comenzaron a verse inquietos por la actitud cada vez más violenta del Catrín. Cambiaron su parecer con respecto a el joven. El amor que en alguna vez sintió el Catrín se convirtió en una enfermiza obsesión. Comenzó a aspirar la supinación, fue tal que llegó a agredir a cuantos de sus jóvenes se le acercaran o se miraban. Cansada de la situación de la joven, quiso terminar con su noviazgo de una joven, mas el Catrín respondió con violencia desmedida, abofeteando y amenazándolo a la joven con lastimarla, a ella y a su familia si terminaban. Forzada la joven, continuó su relación por medio, decidió guardar silencio de las amenazas de su enfermo enamorado. Sin embargo, los padres de la joven, ignorantes de la amenaza, ahora presionaban para que ellos acabaran el noviazgo, ya que habían sumergido a su hija en una depresión, miedo e inseguridades terribles. Mientras la joven
no hablara de la separación del Catrín, parecía ser el novio perfecto, atento, dedicado a ella, pero estaba ella volteada, sus ojos en dirección a otro hombre, para que las cosas se tornaran violentas, tanto que la joven como para el desafortunado que se le atravesara en el campo visual de la pobre dama. La actitud del Catrín mejoró por un tiempo. Aún así, la pobre muchacha había acumulado mucho resentimiento en su corazón al verse forzada a continuar con él, ya que sin tenerlo el Catrín, creyéndolo erróneamente que las cosas habían mejorado en su relación, fue con el padre de la joven a pedirle su mano en el matrimonio. Obviamente el padre trataría de persuadir a su hija, él negarse. Al enterarse de esta propuesta, la joven se negó rotundamente. El papá apoyó, como era de esperarse a su hija. El Catrín soltó el llanto de inmediato al verse rechazado y pidió hablar con ella a solas antes de retirarse para siempre. La joven aceptó de nuevamente y encaminaron una banca del jardín de su casa. En un principio se escuchaban los jóvenes discutir, pero en breve las discusiones cesó. La madre de la joven inquieta se asomó para ver si todo estaba bien y alcanzó a verla a una joven recargada en el pecho del Catrín, pensándolo que la chica lo había accedido ante la proposición del matrimonio. Fue apresurada con un marido para comentarles lo que acababa de ver. El papá, desconcentrado en el camino hacia el jardín, pudo ver a su hija sola, recostada en la banca. Con la mirada recorrió rápidamente los alrededores, sin lograr ver el Catrín, que se escabullía a la salida. El papá se apresuró al lado de su hija, donde poco antes de llegar vio un charco de sangre que revolvía con la tierra del suelo. Hija, le gritó preocupado, pues era obvio que estaba herida. Fue demasiado tarde. La joven quedó teñida en la blanca, inerte, sin vida. Catrín había cumplido su amenaza. Envuelto en cólera, fue en busca del Catrín. Llamó a sus amistades para atrapar al desdichado. Apenas llegaron al parque de San Juan de Dios, descubrieron el cuerpo del Catrín, que se balancearon ahorcándolo con uno de los árboles del jardín. La tristeza de perder a su amada por un mano de orillo al quitarse la vida. Después de la tragedia en la noche, comenzaron a desaparecer las jóvenes del lugar. Bastaba que era una joven caminara sola porque prefería para que ella nunca hubiera sabido de ella. Se dijo que por sus fechorías el Catrín es un alma maldita, un alma en pena, vagando en busca de su amada, sin saber qué es lo que había perdido. Va robando la alegría de la desafortunada que se atravesara en su camino.